Hoy quiero en este video discutir un tema que es muy conocido en geometría analítica sobre todo, y es cómo calculamos la distancia entre dos puntos en un plano. De hecho hay una fórmula muy conocida, realmente la voy a escribir aquí la fórmula. Vemos en los libros que nos dicen que la distancia entre dos puntos en el plano lo podemos calcular como la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, de esa manera. Donde cabe señalar que algunas veces podemos ver escrito x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. No importa, no hay un error, es exactamente lo mismo, porque ya sabes que cualquier cantidad positiva o negativa elevada al cuadrado me da siempre positiva, entonces no importa cómo haga la diferencia, el resultado será el mismo. Bien, lo que quiero en este video, porque la fórmula es muy conocida, es sobre todo demostrarte de dónde sale esa fórmula, cómo es que se llega a que la distancia entre dos puntos en el plano se calcula de esa manera. O sea, voy a hacer aquí la demostración de la fórmula. Bien, he dibujado aquí un sistema de coordenadas XY, estamos en el plano. Supongamos que nosotros tenemos dos puntos cualesquiera. Digamos que aquí yo tengo un punto P1 de coordenada X1, Y1. Por ejemplo, tenemos ese punto que está ahí. Vamos a ponerlo bien. Tenemos ese punto. Y digamos que aquí tenemos un punto P2. Un punto P2 de coordenadas x2, y2. Y yo quiero calcular la distancia que hay entre esos dos puntos. O sea, yo quiero calcular la longitud del segmento de recta que va desde P1 hasta P2. Eso es la distancia entre esos dos puntos. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Por el punto P1 voy a trazar una paralela al eje X. Entonces digamos, nosotros trazamos aquí una paralela al eje X. Y por el punto P2 vamos a trazar una paralela al eje Y. Trazamos una paralela al eje Y. Esas dos paralelas se cortan en un punto que vamos a llamar el punto P3. Un punto que, si te fijas, está a la misma ordenada que el punto P1, pero su abscisa corresponde a la del punto P2. O sea, el punto P2 y el punto P3 tienen el mismo valor de X. Entonces, aquí la abscisa es X2. Y la ordenada es la misma del punto P1, pero la ordenada es Y1. O sea que este punto P3, donde se cortan esas rectas, es el punto de coordenadas X2, Y1. Ahora bien, P1 y P3 tienen la misma ordenada, o sea, son dos puntos que están sobre la misma recta. Entonces, si yo quiero encontrar la distancia que hay de P1 a P3, como son dos puntos que están los dos paralelos al eje X, pues es simplemente X2 menos X1. Eso es simplemente lo que es P3, el segmento de recta que va de P1 a P3, su tamaño está dado por X2 menos X1, nada más. Y lo voy a poner aquí en valor absoluto porque una longitud siempre es positiva. Como esta demostración la hacemos en general, independientemente de dónde estén ubicados esos puntos, lo voy a poner positivo. Y si quiero encontrar la longitud del segmento P2-P3, el segmento P2-P3 corresponde al segmento que une dos puntos que tienen la misma abscisa, entonces simplemente la ordenada Y2 menos la ordenada Y1. También lo coloco en valor absoluto, Y2 menos Y1, de esa manera. Ahora, si tú te fijas, aquí en realidad lo que hemos formado es un triángulo rectángulo. Eso es lo que hemos formado. El segmento P1-P2, el que une el punto P1 con el punto P2, cuya distancia justamente queremos encontrar, que es la longitud de este segmento, es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y estos otros segmentos, el P1-P3 y el P2-P3, son los catetos de ese triángulo rectángulo. Entonces, aplicando Pitágoras,
vamos a ponerlo aquí, aplicando el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que la hipotenusa, ahora vamos a llamarle D a la hipotenusa, a este cateto vamos a llamarle A y a este cateto vamos a llamarle B, el cuadrado de la hipotenusa es igual a A cuadrado más B cuadrado, a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a A, pero A le he llamado a este segmento que está aquí, a P1, P3, entonces esto elevado al cuadrado. Entonces ya voy a olvidarme el valor absoluto, como elevo al cuadrado me va a dar positivo, entonces x2 menos x1 al cuadrado más b cuadrado, que es este segmento que está ahí, que es el segmento P2, P3, y2 menos y1 al cuadrado. Y finalmente, sacando raíz de ambos lados, nos queda que d es igual a la raíz cuadrada de x2, perdón, este 2 viene aquí debajo, de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, de esa manera. Y esa es justamente la fórmula que nosotros queríamos demostrar. Nota entonces que la distancia entre dos puntos en un plano, independientemente de dónde estén localizados los puntos, se obtiene de esta manera, y a esa fórmula se llega simplemente por una aplicación del teorema de Pitágoras, como te he demostrado aquí. Así se calcula la distancia entre dos puntos en un plano. Simplemente por completez, para ver la fórmula aplicada, tengo aquí un ejemplo. Digamos aquí me han dado dos puntos en el plano, un punto de coordenada 4, menos 3 y un punto de coordenada 6, menos 2. Y yo quiero hallar la distancia que hay entre esos dos puntos, o sea, el valor del segmento de recta, la longitud del segmento de recta que va desde A hasta B. Bien, de acuerdo a lo que tenemos aquí, tenemos el punto A de coordenada 4, menos 3, digamos que a este 4 es a lo que yo llamo x1, a este 3 es a lo que llamo y1. Tenemos el punto B de coordenada 6,2, a este 6 a lo que llamamos x2 y a este 2 es a lo que llamamos y2. Entonces, de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí, la distancia la vamos a calcular como la raíz cuadrada de x2 menos x1. Entonces tenemos 6 menos 4 elevado al cuadrado más y2 menos y1. O sea, 2 menos 3. Entonces 2 más 3 elevado al cuadrado. De esa manera. Y esto es simplemente la raíz. Aquí tenemos 2 que elevado al cuadrado es 4. Y aquí tenemos 5 que elevado al cuadrado es 25. Por tanto, el resultado es raíz de 29. De esa manera. Y puedes tú ver también algo que te mencioné. Si en lugar de hacer x2 menos x1 haces x1 menos x2 y aquí y1 menos y2, el resultado es el mismo. Lo voy a hacer aquí solamente para que lo veas aquí aplicado. Entonces aquí tenemos que la distancia va a ser igual, y ahora vamos a hacer, en lugar de x2 menos x1, vamos a hacer x1 menos x2. Entonces tengo 4 menos 6, ahora va a quedar al revés, 4 menos 6 al cuadrado más, y aquí vamos a tener menos 3 menos 2, menos 3 menos 2 elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es 4 menos 6 es menos 2, pero menos 2 elevado al cuadrado es 4, más menos 3 menos 2 es menos 5, que menos 5 elevado al cuadrado es más 25. El resultado es exactamente igual, raíz de 29. Es decir, que si ves escrito en un libro x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, la raíz de eso, o lo ves inverso, x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado, la raíz de eso, el resultado es exactamente igual. Y tiene sentido, porque la distancia que hay de P1 a P2 es la misma que hay de P2 a P1, no va a cambiar. Bien, te he demostrado entonces, sobre todo, de dónde sale la fórmula, cómo es que se llega a esta fórmula. Una fórmula que es conocida. Básicamente quería aquí demostrarte que viera cómo es que se llega a ese resultado. Como ves aquí aplicando el teorema de Pitágoras. Y finalmente lo he aplicado aquí un ejercicio donde he hecho el cálculo de las dos maneras para que veas que el resultado es el mismo.
Espero pues que el video te sea útil, te sea de interés, un video de conocimiento general de geometría analítica o geometría plana, y bueno, vale la pena pues conocer de dónde sale esta fórmula, una fórmula ampliamente utilizada en las matemáticas. Si te ha gustado, no me queda más que pedirte que le des like y sobre todo reiterarte la invitación a que me sigas en mi canal Modesto Office Math.